SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La herencia de Ester, de Sándor Márai. Sándor Márai nació en 1900 en Kassa, una pequeña ciudad húngara que hoy pertenece a Eslovaquia, y se suicidó en San Diego, California, en 1989. De estilo realista y descarnado se le ha comparado con Mann y con Zweig. Abandonó su país en 1948 con la llegada del régimen comunista y emigró a Estados Unidos. La prohibición de su obra en Hungría le hizo caer en el olvido durante mucho tiempo. Es el autor de El último encuentro, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, Divorcio en Buda, Los celosos, La amante de Bolzano o La mujer justa, entre otras obras. La herencia de Ester se publicó en 1939. Puede ser una alegoría sobre el contexto global de su época, pero además es una impresionante historia de amor, deseo, traición y soledad. Es una obra triste, profunda, sorprendente y muy emocionante. Vamos allá. No puedo saber qué más tiene Dios previsto para mí. Sin embargo, antes de morir, quisiera poner por escrito el relato del día en que Lajos vino a verme por última vez para despojarme de todos mis bienes. Ester ya no es joven y su salud está debilitada, pero no tiene miedo de morir. El hecho de que sea capaz de esperar a la muerte con tranquilidad quizá se deba a los recuerdos casi tan crueles como el mismo tiempo. La vida le ha obsequiado de una manera maravillosa, pero también le ha expoliado de una manera implacable. Empiezo a creer que las decisiones fatales y grandiosas que determinan nuestro destino son mucho menos conscientes de lo que pensamos con posterioridad, en los momentos de reflexión, cuando las recordamos. Ester lleva 20 años sin ver a Lajos y cree que es inmune a su recuerdo. Un día, sin embargo, recibe un telegrama suyo. Patético y peligrosamente pueril y mentiroso, como todo lo que 20 años atrás Lajos le había escrito y dicho a ella y a los demás. Ester sale al jardín con el telegrama en la mano para buscar a Nunu. Lajos regresa. No sé cómo sonó mi voz en aquel instante, pero probablemente no reflejó felicidad. Seguramente hablé como una sonámbula recién despertada. Aquel estado había durado 20 años. Nunu está cuidando los rosales. Solo pregunta cuándo llegará. Ester contesta que mañana y Nunu dice que entonces guardará los objetos de plata bajo llave. Ester se echa a reír. Más tarde, Nunu se sienta en el banco al lado de Ester y lee el telegrama. Llegaremos en automóvil. Seremos 5. Nos quedaremos hasta la noche. Y luego sigue con una lluvia de palabras inútiles y rocambolescas, palabras que Lajos es incapaz de ahorrarse, aunque sea en un telegrama. Estábamos sentadas en el jardín, mirándonos. Nunu cree saberlo todo sobre mí. Quizá conozca la verdad, la simple verdad, última y definitiva. Esa verdad que tratamos de ocultar de 1000 maneras distintas. La omnisciencia de Nunu siempre ha tenido unos tintes de orgullo herido. Pero ella siempre ha sido muy buena con Ester, a su manera, seca y lúcida. Y Ester siempre ha terminado rindiéndose ante ella. En medio de la bruma que ha cubierto la vida de Ester durante aquellos últimos años, Nunu ha sido como una lamparilla, como una luz tenue y suave cuya claridad la guiaba. Nunu le dice que no se quede mucho tiempo con él a solas, que invite a almorzar a Laci, al tío Endre, a Tibor, que Lajos siempre tuvo miedo de Endre y que le debe todavía algún dinero, como a muchos otros, y se ríe. Lo han olvidado todos, dije, y también me reí. Ya lo estaba defendiendo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Él ha sido la única persona en toda mi vida a quien he amado. Lajos nunca fue cruel con Ester, aunque tampoco fue bueno. La mentía. Sabía mentir de una manera totalmente convincente. Le había dicho que la amaba, que solamente la amaba a ella, aunque más tarde se casó con su hermana Vilma. La noche en la que espera a Lajos, Ester tarda mucho en acostarse. Ordena sus recuerdos preparándose para la visita y antes de dormirse lee las cartas que le escribió. Ester cree de una manera supersticiosa que en Lajos se esconde una fuente inagotable de fuerza y al releer sus cartas se queda asombrada por la intensidad de aquella fuerza. Cerca de la medianoche empieza a soplar un viento cálido alrededor de la casa, así que Ester se levanta de la cama y cierra las ventanas. Se detiene delante del espejo y se observa.
Sabía que todavía no parecía muy mayor. Los últimos 20 años, gracias a la benevolencia del destino, casi no habían dejado huella en mi aspecto. Nunca había sido fea, pero tampoco pertenecía al tipo de mujeres que atrae a los hombres por su belleza. Yo solamente les inspiraba respeto y unos sentimientos poco definidos e imprecisos de atracción hacia mi persona. Siempre ha sido alta, delgada, con un cuerpo bien proporcionado. Las pocas canas que tienen pasan desapercibidas entre su pelo rubio, que es lo más llamativo de su aspecto. El tiempo le ha dibujado unas cuantas arrugas muy finas alrededor de los ojos y de los labios. Se contempla en el espejo como una mujer que espera a su amante. Pero Esther ha cumplido ya los 45 años y Lajos lleva tiempo viviendo con otra mujer después de la muerte de la hermana de Esther, Vilma. Incluso es posible que se haya vuelto a casar. Existen heridas que el tiempo no puede sanar, y yo sabía que no estaba curada. Solo que algunos años después de nuestra separación, me es muy difícil encontrar las palabras adecuadas para describir lo sucedido entre Lajos y yo. Lo inaguantable ya me resultaba natural, sencillo. En 2 ocasiones pidieron la mano de Esther. Tibor, que es unos años más joven que ella, y Endre, a quien solo Nunu designa con la palabra tío, aunque tenga la edad de Lajos. Pero los pretendientes se transformaron al fin en buenos amigos. La casa de Esther sigue sin luz eléctrica, así que las visitas de medianoche de Nunu son, por lo general, bastante teatrales, llevando en la mano una vela de llama oscilante. Nunu es el pariente que se ha encargado de desempeñar el papel de todos los demás parientes en casa de Esther. Llegó hace 30 años a raíz de una migración familiar típica de todas las sagas para una visita y se quedó para siempre porque se la necesitaba. Un día ocupó el lugar de la abuela. Más tarde, cuando murió la madre de Esther y luego Vilma, Nunu se convirtió en la verdadera familia. Aquella noche, Nunu le pregunta si ha hecho tasar el anillo. Me senté en la cama y me froté las sienes. Sabía a qué se refería y también sabía que tenía razón. Nunca habíamos hablado del asunto. Creo que tampoco le había enseñado el anillo. Y sin embargo sabía que ella tenía otra vez razón, que el anillo era falso, como yo también lo sospechaba. En asuntos así, Nunu era insuperable. Cuando murió Vilma, Lajos le regaló a Esther el anillo que había pertenecido a la abuela, un anillo de platino con un diamante de tamaño mediano, que era el único objeto de valor de la familia. Y lo hizo el mismo día que enterraron a Vilma. Lajos entró en la habitación de Esther vestido de luto y le entregó el anillo, pronunciando unas palabras con tono fúnebre. Esther estaba tan cansada y tan confusa que no entendió el significado exacto de sus palabras. El anillo te pertenece. Esther pensó que el anillo debería pertenecer a Eva, la hija de su hermana fallecida, pero Lajos se opuso de manera tajante a tal interpretación. Esther fue incapaz de discutir y lo guardó para Eva. Decidió que se lo enviaría para su compromiso o para su boda, el día en el que ella se casara. Durante los años posteriores, cuando ya no mantenía contacto con Lajos, no saqué nunca el anillo de su sitio, pero sabía con la certeza del sonámbulo que el anillo era falso. Esther sabe que todo lo que Lajos toca pierde su consistencia original, se descompone y cambia. Lajos es capaz de volver falsas incluso a las personas, no solamente las piedras o los metales. Esther se endereza en la cama y pregunta a Nunu si ella lo ha hecho tasar, y Nunu contesta que sí, y le confiesa que lo llevó al joyero y que así descubrió que Lajos había hecho cambiar incluso el platino. Lo cambió por otro metal del mismo color que no tiene ningún valor. Hizo cambiar también la piedra. El anillo ahora no vale más que unos céntimos. ¿Es posible que me lo entregara después de haber calculado las consecuencias? ¿Porque tuviera miedo de que trataran de encontrarlo los niños o cualquier otra persona? Al ser el anillo falso, ¿me lo entregó para que me lo tuvieran que reclamar a mí? ¿Para que cuando se dieran cuenta de que era falso, me acusaran a mí? Pero Nunu dice que Lajos no es tan calculador, que simplemente debió de venderlo porque necesitaba dinero y después no tuvo el valor de confesarlo, así que mandó a hacer una copia. Esther se levanta de la cama, busca el anillo en el cajón secreto. La piedra no tiene ningún brillo, es una copia perfecta. Esther se duerme tiritando de frío con el falso anillo en el dedo, aturdida. Como señala Javier Cerca Rueda en Hace Prensa, Sándor Márai es un indagador de los hilos que mueven el destino del hombre, un novelista de honda preocupación moral que se atreve, como los clásicos, con las grandes preguntas sobre el sentido de la vida. Lajos representa la modernidad en su vertiente de invalidez moral. Hombre de talento y buenas intenciones, pero sin carácter, vive la vida como una aventura, sin responsabilidad,
sin conexión con la realidad. Esther, por el contrario, representa la ley, la costumbre, la razón. La novela representa el choque de conciencias, las creencias contra el nihilismo, que simboliza la crisis finisecular del Imperio austrohúngaro. Sándor Márai escribe breve e intenso, con elegante precisión, en primera persona, a modo de confesión. De ese modo, provoca desde la primera página un intenso interés por los personajes, no por la acción. Lajos regresa un domingo de finales de septiembre, un día de calor transparente y luminoso. Por la mañana, Esther sale al jardín muy temprano para cortar unas dalias, cuando de repente oye una conversación que proviene del porche entre su hermano Laci y Tibor. Laci le pregunta a Tibor por qué no se casó con Esther y Tibor le contesta que porque Esther amaba a Lajos. Luego se preguntan qué querrá Lajos. Laci recuerda a Tibor que le debe dinero y le cuenta que a él también le debe y que le pidió hasta el reloj de oro de su padre prestado por una semana hace 10 años y aún no se lo ha devuelto, que se llevó hasta las enciclopedias, que le pidió 300 coronas, pero Laci no se las dio. Se preguntan si Lajos seguirá amando a Esther. La respuesta a esa pregunta tardó en llegar. Yo hubiese preferido interrumpirlos, pero ya era tarde. Tibor, el juez imparcial, sopesaba sus palabras. No lo sé, dijo después. Los amores sin esperanza no terminan nunca, concluyó. El día en que Lajos llegó por primera vez a casa de Esther hace mucho tiempo, Laci fue el primero en recibirlo con una desbordada simpatía. En aquel entonces los dos eran considerados por todos grandes promesas. Laci introdujo a Lajos en la familia con muchísimo orgullo. Pero de una manera ridícula, Laci estaba celoso de Lajos. No veía con buenos ojos las atenciones de Lajos hacia Esther. Cuando Lajos se casó con Vilma, Laci pareció contento y se comportó con ternura y abnegación. Con Lajos, el nuevo amigo, llegó a nuestra casa una agitación novelesca. Él contemplaba nuestras diversiones rurales y nuestra manera de vivir con benevolencia, pero con un ligero desprecio condescendiente. Nosotros sentíamos su superioridad e intentábamos vencer, asustados, nuestros fallos. De repente empezaron a leer, especialmente a los autores que Lajos les recomendaba, aunque luego supieron que Lajos nunca había leído las obras de aquellos autores y pensadores, o que solo las había hojeado de una forma superficial. Los fines de semana la casa se llenaba de gente parlanchina. Lajos se fue apropiando de la situación como si fuera él quien recibiera. Aquello duró 3 años enteros. En el tercer año de universidad, Laci y Lajos abandonaron los estudios. Laci abrió una librería en la ciudad y se dedicó a vivir modestamente. Lajos lo reprendió seriamente por el paso que había dado y cuando la política ocupó sus pensamientos, no se dejó ver más entre la familia de Esther hasta que se casó con Vilma. Cuando mi padre murió, Tibor y Endre, amigos de la familia, examinaron detenidamente el testamento. Endre, al ser notario, estaba obligado a hacerlo también por su profesión. Nuestra situación económica parecía a primera vista desesperanzadora. Lo poco que quedaba, tras las últimas desgracias, la administración negligente y malhumorada de mi padre, la enfermedad de mi madre, la boda y la muerte de Vilma, la inversión en el negocio de Laci, se esfumaba entre las manos de Lajos. Cuando ya no le fue posible conseguir dinero contante y sonante, se llevó las antigüedades como recuerdo, según decía. Fueron apareciendo cada vez más a menudo letras que supuestamente el padre había firmado para Lajos. Endre y Tibor intentaron salvar algo para Esther en medio de aquel cataclismo. Fue entonces cuando Tibor se quiso casar con ella. No quedó nada más que la casa y el jardín, aunque la casa estaba grabada todavía con una pequeña parte de la hipoteca. Nunu opinó que con la casa y el jardín bastaba para ellas dos. El jardín era grande y estaba lleno de árboles frutales. Endre y Tibor les aconsejaron que alquilaran algunas habitaciones de la casa y que cocinaran para sus inquilinos, pero el proyecto no se llevó a cabo. Nunu no admitiría a extraños en la casa, pero sobrevivieron. La casa les ofrecía un techo, los muebles antiguos, un hogar. El jardín las sustentaba con sus alimentos, les proporcionaba todo lo que necesitan dos náufragos. En cuanto a mi vida, ha estado llena de peligros, por lo menos mientras estuve cerca de Lajos. Después de que él desapareciera, me di cuenta de que no quedaba nada en su lugar. Tuve que admitir que ese peligro había sido el único y verdadero sentido de mi vida. Esther entra en la casa, coloca las dalias en los jarrones y se sienta en el porche. Laci suele ir cada domingo por la mañana para desayunar. Tibor fuma un puro y contempla el jardín.
Laci dice que Lajos también ha enviado una carta a Endre para que esté allí porque lo va a necesitar. Lajos lo ha convocado como notario. Laci recuerda que Lajos siempre pide algo. Como cuando vio por última vez a Tibor y después de una larga discusión, cuando Tibor le dijo que opinaba que no tenía carácter, cuando le enumeró todos sus pecados que había cometido contra la familia y contra sus amigos y lo llamó miserable ruina humana, él se puso a llorar y se despidió de todos y a continuación le pidió dinero, 100 o 200 coronas. Y cuando Tibor se negó, Lajos le pidió un billete de 20 porque no tenía ni el dinero suficiente para comprarse el billete de tren. Y Tibor se lo dio. Nunu les dice que tengan cuidado porque Lajos vuelve por dinero y conseguirá lo que quiere. Tibor dice que no le volverá a dar ni un céntimo. Lajos nos devolvía el tiempo pasado, la experiencia intemporal de la vida vivida. Sabía que él no había cambiado en nada. Sabía que Nunu tenía razón. Sabía que, en efecto, no podíamos hacer nada contra él. Y también sabía que yo aún no tenía idea de cómo era la vida de verdad, de cómo era mi vida o la de los demás, y que solo a través de Lajos podría aprender la verdad. Sí, a través del mentiroso de Lajos. Lajos llega con un verdadero séquito. El automóvil que se detiene delante de la casa llama la atención de los vecinos. Es un coche rojo grandísimo. El primero en bajar de él es un joven desconocido, vestido de manera extravagante, que lleva un caniche de pelo amarillo y con hocico de león. A continuación baja una señora bastante mayor, pero vestida de forma juvenil y con la cara pintada, que lleva un abrigo de cuero. Luego Eva y Gabor, los hijos de Lajos y Vilma, y al final, del asiento de al lado del conductor, baja Lajos. Su llegada confunde a quienes lo esperaban. Nadie sale a su encuentro. Todos se quedan parados en el jardín inmóviles mirando el automóvil. Lajos se entretiene hablando con el conductor. Después entra en el jardín, mira a su alrededor, reconoce a Tibor y se dirige a él sin saludarlo. Tibor, préstame un billete de 20 por un instante. El chofer quiere comprar aceite, yo no tengo cambio. Como dice exactamente lo que los demás esperan de él, nadie protesta, nadie se escandaliza. Siguen allí, hechizados, donde lo vieron por última vez 20 años antes, debajo del mismo árbol y bajo la misma luz. Tibor le entrega el billete sin musitar palabra. Luego, Lajos presenta a los desconocidos. Sus primeras palabras parecen una acusación y una exigencia. Califica a sus hijos como los huérfanos ante Tibor y Laci, unos niños que ya se han hecho adultos. Todos están de pie, confundidos delante de los huérfanos, con la mirada baja mientras Lajos los muestra de todos los lados, desde todos los ángulos, de frente y de costado, como si se los hubiese encontrado en la calle, mugrientos y mal vestidos, como si alguno de los presentes fueran los responsables de su destino. Lajos, fiel a su antigua costumbre, prosigue luego con sus números de prestidigitación. Todas aquellas demostraciones le ocuparon la mañana entera. Se aplicó con fervor y vimos que ejecutaba sus números de la mejor manera que podía. Puso en escena verdaderas lágrimas, besos llenos de fervor. Repitió sus números de antaño de una manera puntual. Sus habilidades nos hechizaron a todos. A Nunu también. Porque Lajos saca de su cartera una carta de un secretario de Estado que anuncia a Lajos que ha recibido su petición, en la que solicitaba un puesto de jefa de oficina de correos para Nunu y que trataría de satisfacer su deseo. La carta es auténtica. Lajos ha hecho efectivamente algo por Nunu. Lo que nadie menciona es que él se lo prometió a Nunu 15 años antes y Nunu tiene ya casi 70 años y ha olvidado por completo sus sueños de convertirse en jefa de oficina de correos. Sin embargo, Nunu llora y se lo agradece a Lajos diciéndole que está muy feliz. Luego, mientras todos hablan a la vez, llega el tío Endre y está largo rato de pie, tímido y confuso, dejando entender que no ha ido por su propia voluntad, sino por requerimiento de Lajos, como notario. Nunu sirve el almuerzo. Todos sienten que Lajos controla por completo las emociones, gracias a la fuerza hechicera de sus trucos de magia. Ahora vamos a arreglarlo todo. El corazón de Esther empieza a latir con fuerza y se pone muy nerviosa. Ella no le contesta nada. Está delante de él, debajo del árbol, al lado del banco de piedra donde le ha contado tantas mentiras, y por fin tiene la ocasión de observarlo detenidamente. Hay algo triste en Lajos. Su forma de vestir es extraña y anticuada, pero al mismo tiempo parece pretender seguir la última moda. Todo parece nuevo, pero las distintas piezas de su vestuario no encajan las unas con las otras. Su aspecto refleja una ligera dejadez. Aquella gallardía vergonzosa y desesperada me llenó de conmiseración. Lo miraba y lo que veía me daba pena. «Siéntate, Lajos», le dije. «¿Qué quieres de mí?» Me sentía tranquila y benévola. Ya no le tenía miedo.
Lajos repite mecánicamente que quiere arreglarlo todo y Esther le pregunta qué quiere arreglar y se echa a reír. Piensa que pasado cierto tiempo ya no se puede arreglar nada entre dos personas. A estas alturas, Lajos ya no puede hacer nada. Esther le dice que lo deje, que todos están contentos de verle, a él y a los niños, que mejor no hablen del pasado, que él no le debe nada a nadie. Pero al decir esto, Esther se da cuenta de que se ha dejado arrastrar por la corriente del momento y está diciendo cosas que son una pura mentira. Probablemente no hayas venido solo para decirme esto. No he venido solamente para decirte esto. Escúchame, Esther. Tenía que hablar contigo una vez más. Una última vez. Ya no me queda nada. Ya no necesito nada. Ahora quiero brindarte algo. Lajos le dice que ya sabe lo que pasó y también por qué pasó, pero Esther le contesta que es odioso ver a dos personas que antaño estuvieron ligadas hablando del futuro porque ya no existe ningún futuro para ellos. Le dice que el mero hecho de que hablen del pasado es una humillación. Le pregunta qué está tramando porque se presenta allí con personas desconocidas y con las mismas palabras de antaño cuando todos ellos ya le conocen. Se lo dice con tranquilidad, hasta con solemnidad ridícula. Siente que Lajos ya no tiene ningún poder sobre ella, pero al mismo tiempo se da cuenta de que la emoción con la que habla a Lajos es la señal de que entre ellos hay una relación, aunque no tan romántica, no tan doliente ni tan soñadora como antes. Una relación exenta de la luz que les iluminó anteriormente. Tú no me puedes brindar nada. Te lo has llevado todo. Has arruinado todo. Es verdad. Lajos está tranquilísimo. Mira a su alrededor, examina la casa con la objetividad de un arquitecto. Después empieza a hablar de otra cosa. Luego tira la colilla y se acerca a la casa. Palpa los ladrillos del muro meneando la cabeza y vuelve al lado de Esther. La mira profundamente a los ojos. Está callado durante un largo rato. Dime, Esther, ¿sigue la casa libre de hipotecas? No solo la historia atrapa por su gran cantidad de emociones y sentimientos encontrados, por la contradicción de los sentimientos de Esther y sus reacciones, que aunque en parte podemos comprender, no compartimos, sino también por la atmósfera que el autor logra crear y que impregna toda la novela. Esa sensación de impotencia, de pérdida antes de que la pérdida misma llegue, de inevitabilidad. La historia nos la cuenta la propia Esther, a cuyo lado nos posicionamos inmediatamente, con la que sentimos el peso de esa soledad, de esa herencia familiar que poco a poco se le va escapando entre los dedos. Ese amor no consumado, esos años perdidos en soledad, en esa casa opresiva de la que se nos cuenta poco, pero que podemos imaginar en tinieblas. Dos mujeres que son ya pasado, que no cuentan para nadie, frente a la vitalidad de Lajos, un vividor, estafador y manipulador que no duda en usar toda su palabrería cuando se trata de conseguir lo que quiere. El tío Endre llega en el mismo momento en que Lajos le formula a Esther su pregunta. Lajos se siente molesto y empieza a decir una de sus mentiras en voz alta, como si pretendiera esconder sus temores detrás de ese tono elevado. Endre lo escucha con tranquilidad, es la única persona en el mundo a quien Lajos tiene miedo, a quien no es capaz de hechizar. Para Lajos, Endre ha significado siempre la realidad de la vida. Siempre ha sido el juez ineludible, el testigo. Durante el resto del día no le dijo nada más a Lajos, hasta bien entrada la tarde, hasta el momento en que se puso a redactar el documento en el que yo autorizaba a Lajos a vender la casa. La casa es el último objeto de valor que Lajos no ha podido llevarse y que aquel día ha ido a buscar. Los caballeros toman vermú, charlan animadamente y se ríen mucho con los chistes de Lajos. Esther, eso sí, no termina de entender la presencia de la mujer desconocida. Es demasiado mayor y muy poco guapa para ser la amante de Lajos. El joven del abrigo de cuero es el hijo de la mujer y además es el novio de Eva, la hija de Lajos. La mujer, a quien los hijos llaman Olga, es de origen noble y el ama de llaves de Lajos. Parece confundida y triste. Todo parece salirse de las reglas establecidas. Olga no pretende establecer conversación y durante las horas siguientes se mantiene alejada de todos, sentada en silencio al lado de la mesa. Lajos comenzó a distribuir regalos. Un reloj de pulsera para Laci, 2 tomos de poesía francesa encuadernados en piel para Nunu, con una dedicatoria especialmente escrita para ella, sin tener en cuenta en absoluto que Nunu no sabía ni una palabra de francés. Puros carísimos para Tibor y Endre y una pañoleta de seda de color malva para mí.
Luego, la mujer desconocida se sienta en un rincón para charlar con Esther. Le cuenta que conoce a Lajos desde hace 8 años, desde que abandonó a su esposo, que su hijo es funcionario y se llama Bela. Le cuenta toda su vida. A veces, Esther tiene la sensación de estar escuchando a una loca. De pronto, la mujer empieza a hablar de Lajos. Esther se siente humillada porque Lajos haya irrumpido en su casa acompañado de sus cómplices. Lo considera indignante, así que se pone de pie y le dice a la mujer que no se conocen de nada y que prefiere no hablar de Lajos. Olga responde con calma e indiferencia diciendo que ya tendrán tiempo para hablar de todo y también para conocerse mejor. Encendió un cigarrillo, exhaló una bocanada de humo y me miró a través de aquella nube con tanta tranquilidad como si ya lo hubiese arreglado todo, como si ya lo hubiera decidido todo, como si supiera algo que yo ignoraba, como si yo no tuviera otra opción que obedecerla. Inmediatamente después de comer, Eva va a la habitación de Esther. Tienes que ayudarme, Esther. Eres la única persona que me puede ayudar. Su voz suena dulce y melosa, como la voz de una niña pequeña. Esther la abraza. Eva se aleja de ella y se coloca delante de la cómoda, prende un cigarrillo, tose un poco y, como si se hubiese liberado de una situación no del todo sincera, se pone a examinar un tanto confusa los objetos y las fotografías enmarcadas que se encuentran sobre el mueble. Aquí tienes a mi madre. Qué guapa era. En esta foto es más joven que yo ahora. ¿Te acuerdas de ella? Solo de una manera vaga. Me acuerdo de una vez que entró en mi habitación y se inclinó sobre mí. Desprendía un olor cálido, familiar. Ese es el único recuerdo preciso que conservo de ella. Yo tenía 3 años cuando murió. 3 y medio. Es verdad. Sin embargo, con precisión, solo me acuerdo de ti. De cómo encontrabas constantemente algo que arreglar en mis vestidos, en mi peinado. De cómo ibas y venías por la casa, siempre tan atareada. Luego desapareciste tú también. ¿Por qué te fuiste, Esther? Cállate, Eva. Tú todavía no puedes entenderlo. ¿Todavía? Sigues tratando de desempeñar el papel de la tía abnegada. ¿No es así, Esther? Eva abraza con un gesto de madurez a Esther y la conduce al sofá. Se miran como dos mujeres que conocen o tratan de adivinar los secretos de la otra. De repente, a Esther le invade un cálido sentimiento de excitación. Piensa que esa es la hija de Vilma y de Lajos. Le embargan los celos que resurgen desde las profundidades de su corazón. Esther esconde el rostro entre las manos con un gesto nervioso. Eva le dice que no tenía por qué haberse ido, porque era la única persona que habría podido ayudar a Lajos, y que les abandonó, sobre todo a Gabor y a ella. Tú eras la única mujer a quien mi padre amaba. Sí, Esther, eso lo sé yo también. No solo tú y mi padre. ¿Qué pasó entre vosotros? Esther le contesta que su padre es un hombre muy atractivo, de mucho talento, pero que olvida muy pronto. Eva le dice que es verdad, que su padre es como un poeta. Esther le dice que todo lo que su padre le haya contado es solo una fantasía de su ofuscada imaginación, que la realidad fue muy diferente y que ella no tiene que dar cuentas a nadie. Pero si yo he leído sus cartas. ¿Qué cartas? Sus cartas, Esther. Las cartas de mi padre. Las 3 cartas que te escribió en aquel entonces. Ya sabes, cuando venía a verte aquí, a esta casa, muy interesado por ti. Cuando te rogaba que lo dejarais todo, que huyerais juntos porque no aguantaba más, porque no podía consigo mismo, con su carácter, con Vilma, que era más fuerte que él y que te odiaba, Esther. Porque mi madre te odiaba, sí. ¿Por qué? ¿Porque eras más joven que ella? ¿O porque eras más bella, más auténtica? Esta pregunta solo la podría responder tú misma. ¿Qué dices, Eva? ¿De qué cartas me estás hablando? ¿Qué sueños te ofuscan? Eva repite que ha leído las cartas, que estaban en el armario donde su madre guardaba la ropa interior, en el lugar donde Esther las había escondido, en esa cajita de palo rosa, y le cuenta que la encontró hace 3 años. Esther se pone pálida y le pide a Eva que le cuente todo sobre esas cartas. Eva le dice que son 3 cartas que su padre le escribió a Esther cuando ya estaba comprometido con Vilma, y en ellas le rogaba que lo liberara de su cautiverio sentimental, porque tan solo la amaba a ella. La última carta, le dice, llevaba la fecha del día anterior a su boda. Y le dice que se fijó muy bien en las fechas. En esa última carta te explica que se siente incapaz de hablarte cara a cara, que se siente débil, que le da vergüenza por mi madre. Creo que mi padre nunca ha escrito ninguna carta tan sincera. Te dice que reconoce que es un hombre herido y acabado, y que solo confía en ti, porque solo tú puedes devolverle la confianza en sí mismo y el equilibrio.
Te pide que huyáis sin hacer caso de nada ni de nadie, que os marchéis al extranjero, y te dice que entrega su destino a tu decisión. Es una carta desesperada, Esther. Es imposible que no te acuerdes de ella. Eva le dice que desde que leyó esas cartas mira a su padre de otra manera, que basta con que alguien haya tratado de ser bueno una sola vez en su vida, bueno y valiente. Y le pregunta a Esther por qué no le respondió. Esther le pregunta cuándo escribió su padre esas cartas, y Eva le contesta que la semana antes de su boda, y que las envió a esta casa, y que ella las encontró guardadas en una caja de palo rosa en el armario que había sido de su madre, del que solo tenían llave Esther y Lajos. Me puse de pie y me situé delante de la cómoda. Cogí la fotografía de Vilma y la estuve mirando durante un largo rato. Hacía tiempo que no contemplaba su imagen. La observé con atención, escudriñando su frente, sus ojos familiares y sin embargo terriblemente desconocidos, y de repente lo comprendí todo. Vilma odiaba a su hermana Esther. Cuando Vilma murió, solo le quedó a Esther un paisaje desolado y devastado, allí donde antes habían estado sus relaciones familiares. La tarde que Vilma agonizaba, Esther estaba al lado de su cama llorando, esperando una palabra suya de paz, de perdón. Pero Vilma solo dijo: «Te acordarás de mí». El armario de Vilma, donde muchos años más tarde Eva encontraría las cartas, Esther no lo abrió nunca. Lajos se marchó después del entierro y Esther vivió con los niños en un piso donde nada era suyo y donde, sin embargo, todo lo que allí había, de alguna forma, se lo habían arrebatado. Vilma se había llevado a la tumba todo lo que Esther hubiera querido poseer. Él escribía pocas veces desde el extranjero, con la excepción de alguna breve carta, solo mandaba tarjetas postales. Se había ido como quien no soporta el dolor, como quien huye de los recuerdos, pero en realidad se divertía a lo grande en las ciudades que visitaba. Durante aquellos meses, mientras lo esperaba, comprendí que no podría vivir con él, que su ser y sus actos carecían de la argamasa que es necesaria en toda verdadera relación humana. Lajos regresó al cabo de 4 meses, pero Esther no lo esperó. Volvió a su casa unos días antes de su llegada, entregando el cuidado de los niños a una señora de confianza, dejándole una carta en la que le explicaba que se negaba a su papel de tía abnegada, que no quería volverlo a ver. No hubo ninguna respuesta a esa carta. La cajita de palo rosa donde Eva dice que había encontrado las cartas era un regalo de Lajos para Esther por su 16º cumpleaños, pero un día Vilma le pidió que se la regalara y Esther lo hizo de mala gana. Poco después le pidió que se la devolviera, pero Vilma dijo que la había extraviado. ¿Qué queréis de mí? Mira, Esther, mi padre ya te lo aclarará. Yo creo que tiene razón. Eva le cuenta a Esther todo lo que le ha pasado desde que ella se fue, cosas no siempre alegres, y hablan mucho de Lajos, de cómo es. Su hija lo admira. Eva dice que Lajos sabe desprenderse de un piano o de un trabajo con la misma facilidad con la que tira un par de guantes usados, que no venera los objetos. Yo he aprendido muchas cosas de mi padre, pero no he sido capaz de llegar a conocer su secreto más íntimo, ese desapego, esa falta de ataduras. Eva le dice que no vivían tan mal hasta que un día llegó esa mujer que apareció en el momento adecuado, justo cuando Lajos empezaba a envejecer. Le cuenta que Olga tiene poder sobre él y que le deben dinero. ¿Te han dicho que me voy a casar con él? ¿Lo quieres? No. Entonces, ¿por qué te casas con él? Es necesario salvar a mi padre. ¿Qué sabe ella de él? Algo malo. Tiene unas letras firmadas en su poder. ¿Quieres a otro hombre? Quiero a mi padre. Hay 2 personas en el mundo que aman a mi padre de verdad. Tú y yo. Eva le dice a Esther que es la única persona que les puede ayudar y que su padre no sabe nada del asunto. Esther pregunta de qué asunto. Le cuenta que quiere salvar a su padre y salvarse a sí misma, huir al extranjero donde una persona la espera. Necesita dinero para irse. Esther dice que tal vez pueda conseguir algo de dinero, que le pedirá a Nunu, a Tibor. Yo no necesito tu dinero. Yo no necesito nada que no sea mío. Solo quiero lo que mi madre me dejó. Mi padre me ha dicho que tú guardas mi herencia, lo único que me queda de mi madre. Devuélveme el anillo, Esther. Devuélvemelo ahora mismo, ¿me oyes? Claro, el anillo. ¿Cuándo te ha hablado tu padre del anillo? La semana pasada, cuando supe que íbamos a venir. ¿También te ha mencionado el valor que tiene el anillo? Sí, una vez lo hizo tasar. Hace ahora muchos años, después de la muerte de mi madre. Antes de entregártelo, hizo que lo tasaran. ¿Y qué valor tiene? Un valor muy alto. Vale miles de coronas, quizá decenas de miles. Claro.
Pues, hija mía, no vas a tener el anillo. En ese mismo instante, Lajos entra en la habitación sin hacer ruido, como siempre, con sus pasos ligeros de actor. Se acerca a ellas. Déjanos solos, Eva. Tengo que hablar con Esther. Pasa un rato hasta que Eva, lanzando una mirada oscura, interrogante, llena de suspicacia que recuerda a la mirada de Vilma, se aleja con pasos lentos. Lajos y Esther se mantienen un rato sin moverse, sin mirarse. Luego Esther se da la vuelta y por primera vez después de 20 años se encuentra delante de Lajos a solas con él. Según Santiago Triana Sánchez, gran parte de las obras de Sándor Márai tienden a hacer una radiografía de la moral y la espiritualidad decadentes de la Europa que veía la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania, situación que iba en detrimento del humanismo que predicaba. En ese sentido, descubrir la obra de Márai es tan importante como descubrir el telón de fondo de cada una de sus historias. La herencia de Esther es un gran ejemplo de ello. El psicoanalista Juan Fernando Pérez va más allá del mero papel y se atreve a decir que esta breve novela es, vista con otros ojos, una metáfora de la entrega de Alemania al nazismo y a Hitler. El libro de Márai es una metáfora del panorama europeo de las décadas de 1930 y 1940. Lajos mira a Esther sonriente, con una sonrisa extrañamente humilde. Está contento, se le nota una alegría infantil. Dice que ha dormido muy bien, como si hubiese llegado por fin a casa. Toma por el brazo a Esther y la conduce a un sillón. Le dice que por fin la puede mirar a gusto, que no ha cambiado nada. En esta casa se ha detenido el tiempo. El silencio de Esther no lo altera en absoluto. Recorre la habitación sin una pizca de timidez. ¿Cuándo vendiste el anillo? ¿El anillo? No me acuerdo. Claro que sí, Lajos. Haz un esfuerzo. Seguro que te acordarás. El anillo. La pregunta es cuándo vendí el anillo. Pues creo que unas semanas antes de que muriera Vilma. Ya sabes, en aquellos días necesitábamos mucho dinero. Los médicos, nuestra vida social. Sí, creo que fue entonces. Pero Esther, ¿por qué te interesa el anillo? Me regalaste una copia, ¿te acuerdas? ¿Que te regalé una copia? Es posible. ¿De verdad que te la regalé? Esther se acerca a la cómoda, abre el cajón y saca el anillo sin titubear, y se lo da a Lajos. La semana pasada le contaste a Eva que yo conservaba el anillo para ella. Eva necesita dinero y quiere vender el anillo. En el momento de ponerlo a la venta se sabrá que el anillo es falso y naturalmente yo seré la única en haber podido falsificarlo. Esto es lo que tú has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué la única? Pudo haber sido otra persona, por ejemplo, Vilma. ¿Dónde están tus límites, Lajos? ¿Qué pregunta es esta? ¿De qué límites me estás hablando? Yo creo que cada ser humano tiene unos límites interiores, dentro de los cuales se sitúan sus conceptos sobre el bien y sobre el mal, sobre todos los demás aspectos de lo que puede ocurrir entre los seres humanos. Pero tú careces de límites por completo. Todo eso son puras palabras. Límites, posibilidades, el bien, el mal, son puras palabras, Esther. ¿Has pensado alguna vez en que la mayor parte de nuestras acciones no tiene ningún sentido ni ningún fin? Uno hace lo que hace sin pensarlo, sin obtener ningún beneficio ni ningún placer con ello. Si examinas tu vida, te darás cuenta de que has hecho muchas cosas sin querer, simplemente porque se te ha presentado la ocasión para hacerlas. Esther dice que eso es muy complicado y Lajos le contesta que no tanto, que simplemente es muy incómodo reconocerlo. ¡Límites! Límites interiores. Pero si la vida carece de límites, compréndelo de una vez. Es posible que yo le dijese algo a Eva. Es posible que cometiese un error, ayer o hace muchos años. Un error relativo al dinero, al anillo, a las palabras. Nunca he decidido mis acciones. Al fin y al cabo, uno solo es responsable de lo que decide, de lo que planea, de lo que quiere hacer. Uno es solamente responsable de sus intenciones. Las acciones, ¿qué son? Son sorpresas arbitrarias. Y mis intenciones siempre han sido limpias. Lajos dice que sabe perfectamente que no encaja en ese mundo, pero que no va a cambiar, que siempre ha querido lo mejor para todos, pero que las posibilidades de lo mejor son limitadas en este mundo. La vida hay que adornarla de alguna manera, porque si no se hace insoportable.
Por eso le dije a Eva lo que le dije sobre el anillo. Esa posibilidad la tranquilizó en aquel momento. Por eso le dije hace 15 años a Laci que le devolvería su dinero, cuando sabía que nunca se lo iba a devolver. Por eso dije muchas cosas a muchas personas, muchas cosas prometedoras y consoladoras, cuando en realidad sabía perfectamente que nunca mantendría mi palabra. Por eso le dije a Vilma que la amaba, porque eso es lo que quería oír, porque su vida dependía de que yo le dijera eso, y porque tú no me impediste que yo se lo dijera. Entonces Lajos le pregunta a Esther por qué no le respondió a sus cartas. ¿Tú has visto esas cartas? Que sí las he visto. No te entiendo, Esther. Esas cartas las he escrito yo. Por el tono de voz, Esther siente que aquella vez, quizá por primera vez en su vida, Lajos no está mintiendo. Luego Lajos le dice que entre ellos dos han sucedido ciertas cosas que ya no pueden mantenerse en silencio durante más tiempo. Que uno mantiene en silencio durante toda su vida las cosas más importantes, pero que sin embargo hay casos en que se presenta la ocasión de decir esas cosas y entonces uno ya no puede ni debe mantenerse callado. Lajos le habla de su forma de ser, de su falta de carácter. Esther está sorprendida, pero no por sus palabras, sino por su tono de voz y su manera de hablar. Lajos habla como una persona que ve algo, la verdad, un descubrimiento sin haber llegado a ello, pero atisbándolo y que trata de comunicar desesperadamente sus impresiones a los demás. Tú fuiste. Tú hubieras podido ser para mí lo que me faltaba, mi carácter. Tú hubieras podido ser una prótesis, así para mí, una prótesis moral. Espero no ofenderte. No me ofendes. Pero no creo en todo eso, Lajos. Un carácter no se puede suplantar por otro postizo. La moral no puede ser trasplantada de una persona a otra. Perdóname, pero todo eso son solo teorías. Lajos dice que Esther es una especie de genio de la moral, mientras que él, para la moral, es un analfabeto, y que por eso quiso estar a su lado. Pero Esther le contesta que una mujer no puede ejercer de nodriza moral durante toda su vida. Esther le dice que siempre la ha engañado, que ella solo era una dama en sus juegos y que cuando él se aburrió, se marchó. Pero si yo te llamé, Esther, ¿no te acuerdas? Reconozco que me mostré débil, pero en el último momento me di cuenta de que solo tú me podías ayudar y te llamé, te rogué. ¿No te acuerdas de mis cartas? No sé nada de ninguna carta. Es una pura mentira todo eso. Las cartas son una mentira, como el anillo, como todo lo que me has dicho o prometido. No sé nada de esas cartas, no creo en esas cartas. No te creo nada, no creo tampoco a Eva, no creo ni siquiera en el pasado. Todo es mentira, todo forma parte de un complot, de una representación teatral con sus accesorios, con cartas y promesas antiguas. Promesas que ni siquiera fueron hechas. Esther le dice que ella sabe lo que es la realidad, que se encuentra en el final de su vida y él es el responsable de que su vida haya transcurrido así, tan vacía y tan falsa, el responsable de que se haya quedado sola. Esther nunca ha hablado tanto en su vida, sin parar ni de una manera tan apasionada. Se ha quedado sin aliento. De repente se siente muy débil, pero no quiere llorar. Le dice a Lajos que es un genio de la mentira. Entonces Lajos saca las 3 cartas del bolsillo de su chaqueta y se las da. El contenido a ella no le interesa mucho, pero Esther se fija en los sobres. El matasellos, efectivamente, indica que las cartas fueron enviadas 22 años antes, durante la semana anterior a la boda de Vilma con Lajos. Pero Esther nunca las recibió. Alguien se las robó. Lajos le pregunta si no quiere leerlas. Esther contesta que no, que él sabe mentir hasta con los hechos. Lajos le pregunta si de verdad nunca recibió sus cartas. Esther le contesta que nunca, que Vilma recibía el correo de manos del cartero. Pero en ese caso, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué te debo? ¿Qué gran fallo he cometido? ¿En qué he mentido? Lajos le cuenta que en un momento le tendió la mano a Esther porque tenía vértigo, temía caerse y nadie le ayudó, así que siguió haciendo equilibrios. Le dice que él no es especialmente romántico ni apasionado, que le interesa la vida, que hacia ella tampoco sentía una pasión irresistible, que no ha vuelto para pedirle nada. Ha vuelto para exigir, porque hay otro tipo de derechos, otro tipo de leyes aparte de las leyes morales, otras igual de poderosas, igual de válidas. A las personas no solamente las atan las palabras, los juramentos y las promesas.
y que ni siquiera son los sentimientos y las simpatías los que rigen las relaciones humanas. Hay algo diferente, una ley más severa, más dura, que determina si dos personas están ligadas o no. Es como la complicidad. Esa ley fue la que estableció que yo tuviera que ver contigo. Lajos dice que es él, el errante, el infiel, el fugitivo, quien ha podido permanecer fiel a esa otra ley que no figura en los manuales ni en los códigos penales y que, sin embargo, es la verdadera. Es una ley dura. Atiéndeme. La ley de la vida dicta que acabemos lo que un día empezamos. En la vida nada llega a tiempo. La vida nunca te da nada cuando lo necesitas. Un día nos damos cuenta de que todo ha ocurrido determinado por un orden perfecto, encajado en un sistema maravilloso. Dos personas no pueden encontrarse antes de estar maduras para su encuentro. Lajos le cuenta que ha conocido a muchas mujeres y que siempre la ha estado esperando, a ella, a Esther. Le dice que los reencuentros son más apasionantes y más misteriosos aún que los primeros encuentros. Yo solo te he amado a ti en toda mi vida. Luego algo sucedió, y no fue solamente que las cartas se extraviasen, que las cartas fueran robadas por Vilma. Lo que sucedió es que tú no querías aceptar ese amor. No trates de defenderte. No basta con querer a alguien. Hay que tener valor para amar de verdad. Hay que amar de una manera tal que ningún ladrón, ninguna mala intención, ninguna ley, ni la ley humana, ni la ley divina, pueden hacer nada en contra de ese amor. Nosotros no nos amábamos con valentía. Ese fue el problema. Y en eso fracasaste tú. Y contigo fracasó todo lo que pudo haber sido. Esther le contesta que eso ya no importa. Su propia voz le suena tan extraña como si estuviese hablando otra persona. Pero Lajos le dice que por eso ha vuelto. Y empieza a hablar casi en voz baja. Quería que supieras que nada puede terminarse de una manera arbitraria, antes de tiempo, entre dos personas. No puede ser. Tú estás ligada a mí, incluso ahora. Tú eres la responsable de todo lo que me ha sucedido en la vida, de la misma manera que yo soy el responsable de ti, por ti. Tienes que venir conmigo. Con nosotros. Nos llevaremos también a Nunu. Escúchame, Esther. Por una vez tienes que creerme. Esther no es capaz de mirarle. Lajos trata de convencerla. Se ha hecho casi de noche, pero no hay luz eléctrica en la casa. Lajos le pregunta a Esther por qué no le mira. Quizá la vida tenga todavía algo guardado para nosotros. No te pido otra cosa más que esto. Mantente fiel por última vez al imperativo que le da sentido y contenido a tu vida. Esther empieza a experimentar un entumecimiento como en un estado de delirio, de éxtasis o de ensoñación. Está tranquila, casi alegre, se siente ligera y sin preocupaciones. Naturalmente no cree ni una sola palabra, pero comprende algo en ese instante. Quizá Lajos no miente con las palabras ni con los sentimientos, sino simplemente con su ser, por el hecho de ser él mismo, de no poder ser otra cosa, como antaño tampoco podía ser otra cosa de lo que fue. Y de pronto Esther se echa a reír. Lajos no comprende su risa, solo le pregunta si está de acuerdo, y Esther le dice que sí. Entonces, mira, Esther, no vayas a creer que puede ocurrir algo en contra de ti o en tu perjuicio. Las cosas se tienen que arreglar de una manera sencilla y honrada. Vendrás conmigo, Nunu también. Quizá no al mismo tiempo, sino un poco después. Eva se casará, hay que liberarla, y a mí también. Todavía no puedes comprenderlo todo. No creas que me voy a aprovechar de tu confianza. No quiero que decidas sola. Iré a llamar a Endre. Él es amigo de la casa, es notario, entiende de estas cosas. Es mejor que firmes delante de él. Lajos saca entonces del bolsillo interior de su chaqueta un folio que está plegado en 4. Esther le pregunta qué ocurrirá después, dónde quiere que viva cerca de él. Lajos le contesta que podrá vivir muy cerca, no en el mismo piso porque no es lo suficientemente amplio, pero hay un hogar cerca donde viven damas solitarias. Luego se acerca a la mesa, saca sus cerillas y con un movimiento inexperto y taciturno enciende la lámpara de petróleo. Y luego sale a buscar a Endre. Cuando, transcurridos unos minutos, Endre entró en mi habitación, yo ya había firmado el documento, que era una suerte de contrato en el que yo autorizaba a Lajos a vender la casa y el jardín. Endre le dice que Lajos es un canalla,
Esther dice que ya lo sabe. Entonces Endre le cuenta que hace 20 años, cuando el padre de Esther murió, él, como notario y amigo, tuvo el triste deber de arreglar los asuntos de la herencia y descubrió que Lajos había falsificado la firma del padre en unas cuantas letras. Pudieron salvar la casa y el jardín haciéndose cargo de las letras, y entonces le confiesa que Gabor también ayudó. Así es la vida de una mujer. Así transcurre en la ignorancia, sin darse cuenta de cuando algo marcha mal y también sin darse cuenta de cuando algo marcha bien. Esther le dice a Endre que lo único que quiere que haga por ella es que hable con Lajos para que cuide a Nunu y arreglarlo por vía legal, hacer un contrato, que ponga una parte del dinero de la venta en una cuenta a plazo fijo para Nunu. Endre le pregunta a Esther qué pasará con ella, y Esther le contesta que ella se irá con Lajos, tal como él le ha propuesto, que le gustaría explicárselo, pero que no lo entendería. Nosotras, las mujeres, no podemos ser siempre tan sabias y tan consecuentes. Si yo hubiese sido sabia y verdaderamente sincera, habría huido. Hace 20 años con Lajos me habría fugado de esta casa, en una noche oscura, con Lajos, el novio de mi hermana, con Lajos, el falsificador de letras, el eterno mentiroso. Eso habría tenido que hacer si hubiese sido valiente, sabia y sincera, hace 20 años. Lo he comprendido hasta el punto de entregarles a Lajos y a Eva esta casa. Puesto que se la debo, todo lo que tengo se lo debo a ellos. Después ya veremos lo que ocurre. Hacia la medianoche, Esther oye los pasos de Nunu subiendo despacio por las escaleras de madera. Nunu se sienta en la cama de Esther. Le cuenta que se han llevado hasta las conservas, las flores del jardín, las últimas dalias que quedaban. Esther dice que da igual y le pregunta si la entiende. Nunu dice que sí y la abraza. Se mantienen así, esperando que la vela arda hasta el final. Esther le pide a Nunu que le lea las 3 cartas. Amor mío, la vida juega con nosotros de una manera maravillosa. No tengo más esperanza que haberte encontrado a ti para siempre. Nunu deja de leer. Dice, emocionada y entusiasmada, que Lajos sabía escribir cartas maravillosas. Esther le pide que siga leyendo. Sin embargo, el viento, aquel viento de finales de septiembre que merodea alrededor de la casa, abre los postigos de la ventana con un empujón, agita las cortinas y, como si llevara alguna noticia de algún lugar, toca y remueve todo en la habitación de Esther. Y al fin, apaga la vela. Eso es lo último que recuerdo. Y de una manera imprecisa, también recuerdo que Nunu volvió a cerrar la ventana y que yo me quedé dormida. Y así les hemos contado La herencia de Esther de Sándor Márai. Hemos seguido la edición de la editorial Salamandra con traducción del húngaro de Judith Santus Sarvas. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Charo Soria y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.